La historia empieza mostrando a un grupo de amigos festejando en un bar, cuando de pronto llegó el jefe del grupo, el mercenario Taeron, a llamar a alguien llamado Louis. Cuando sale Louis, le dicen a los demás que dejaran de beber y se reunieron todos los que solían ser caballeros. Era hora de trabajar porque algo le estaba molestando. El jefe felicita a Louis por el trabajo duro que estaba haciendo, le dice que se tome un trago junto con él, le dice que celebren un poco antes de seguir adelante. Cuando estaban tomando, el jefe le agradece por sus acciones. El vizconde Beore había declarado que se rendirá, sin embargo no todo estaba resuelto. El vizconde pagaría una indemnización por la batalla que ocurrió y luego terminara así, pero el vizconde de Beore había vuelto y solicitado reunirse con su empleador. Parecía ser que quería otra pelea. Es por eso que necesitaba que asista a esa reunión secreta y proteja a su vizconde. Él necesitaba permanecer a salvo para que esa guerra termine. Oficialmente, le explica que él se sentía más seguro a su cargo, le da un papel con el lugar escrito, le dice que no era mucho pero lo recompensaría más tarde. El prota, entusiasmado, dice que se iría porque sus compañeros lo estaban esperando. Por la noche el prota piensa que él estaba trabajando en el campo de batalla como un perro, solo para seguir viviendo. Mientras tanto, los nobles estaban sentando cómodamente. Ya habían pasado más de 10 años desde que llegó a ese mundo, aunque todavía no estaba acostumbrado a quitarle la vida a los demás como si no valieran nada. El prota ve a un sujeto que creyó que era el vizconde, pero pronto se da cuenta que estaba en una trampa. Por su apariencia deduce que eran caballeros de las órdenes Beore, pero el prota les dice que matar caballeros alargaba su vida. Pero cuando estaba a punto de enfrentarse, de pronto escupe sangre, se pregunta qué estaba pasando, y recuerda si es que el alcohol que había bebido contenía veneno. El prota también piensa que sus compañeros estaban en peligro, pero mientras pasaba el tiempo estaban acabando con el prota. Dice que no podía ganar contra el veneno que contrarresta a Etere. Los matones le dicen que no los culpe a ellos. El prota le pregunta si ellos fueron contratados por el vizconde, pero uno de ellos le dice que el que puso veneno en su bebida fue el propio Taeron. El prota se pregunta por qué Taeron lo traicionó si eran camaradas, pero luego sonríe y dice que al parecer era el único que pensaba eso, y piensa que ese mundo de mierda basado en la Edad Media odiaba a ese mundo, y le pide al sistema que usara 1000 horas. Empiezan a bajar las horas a la par que el prota estaba liberando un gran poder. Mientras bajaban sus horas, él no sentía el dolor, además de que sus heridas se sanan. Cuando estaba a punto de llegar las horas a 0, dice que se jugaría la vida, mientras que el sistema le advierte que el tiempo restante de su vida eran 15 segundos. Vemos una escena que todo estaba en llamas. 2 años el tiempo que pasó con los miembros del grupo de Taeron al mismo tiempo, el tiempo que pasó en el hospital esperando a la muerte. En su vida pasada, después de haber pasado 2 años, siguió esperando su muerte solo, pero en ese mundo incluso después de 2 años han pasado, estaba solo como el único que había sobrevivido. Nada durará para siempre. Él sabía que algún día llegaría mi hora de dejar este grupo, pero ese momento llegó antes de lo esperado. Hoy en día, el promedio de vida de un ser humano es de 80 años, al menos lo es cuando se cumplen todas las condiciones requeridas. 3 minutos el tiempo que podemos sobrevivir sin oxígeno, 3 días el tiempo que podemos sobrevivir sin agua, 3 semanas el tiempo que podemos sobrevivir sin comida, y ese tiempo que solo existe para él, el tiempo en el que puedo sobrevivir sin matar a nadie. Si quiere vivir un día más, tiene que quitarle la vida a otro, para seguir viviendo así. Lo que necesita es una guerra constante. Un sujeto le dice al prota que lo que necesitaba para vivir era dinero. Tenía 8600 de oro en deuda, pero el prota dice que nunca había pedido dinero prestado, pero él dice que el edificio que su escuadrón alquiló se había quemado. En el contrato dice que quien alquilaba el edificio era el responsable de pagar cualquier daño a la propiedad. Incluso le muestra la firma de él, y recuerda que su jefe le hizo firmar un papel de registro para unirse al grupo. El prota, enojado, le pregunta si no pagaba qué pasaba. En eso varios sujetos le ponen la espada en el cuello al prota. También sería despojado del título de mercenario, además de poner una recompensa para él. Ahora debía tomar una decisión. Le dice que tenía 1 minuto, pero el prota dice que es suficiente para él. Pero después el pelón se calma y dice que mejor llegaran a un acuerdo. El vizconde pidió una comisión prometiendo una gran recompensa. Quería que aniquilara una fuerza armada ilegal escondida en el bosque. Era su enemigo hace algunos días, pero ahora era su empleador. El prota la acepta por la recompensa alta, y se va. El prota al bosque negro que se dirigía. Habían bestias demoníacas.
el prota se pregunta si matando a uno de esos monstruos le daría horas de vida, y se da cuenta que obtuvo 60 horas de una bestia demoníaca. Eso era mucho mejor que cualquier persona. Tiempo después vemos que el prota estaba en una pelea, y la estaba pasando mal, pero el prota incluso herido no se rendía. El sujeto dice que no esperaba nada de él, pero ahora estaba muy entusiasmado, se preguntaba qué debía hacer con ese tipo, si lo dejaba ahí seguro se lo comerían las bestias, pero el sujeto se da cuenta que su mano estaba lastimada y deduce que fue cuando lo golpeó, y añade que encontró a un tipo interesante. Después vemos al prota entre muchos cadáveres, diciendo que odiaba a ese mundo, el mundo en el que tenía que matar a alguien. Cuando terminan las peleas, vagaba por las montañas de cadáveres y encontraba a los que siguen vivos, solo para poder matar un poco más fácil, pero mientras decía eso escucha una risa. Era Taeron diciéndole que eso era una mentira, solo se estaba engañando a sí mismo. Le dice que mire su cara y le pregunta si esa era la cara de una persona que no estaba feliz. Después el prota despierta y ve muchos sujetos a su alrededor. El prota, exaltado, se pregunta dónde estaba. Eso hacía que se diera cuenta que sus heridas no habían sanado. El prota recuerda que se desmayó cuando estaba luchando con él. El prota le pregunta quién era él. Él dice que su nombre era Gilpod, el jefe ejecutivo de esa ciudad de cazadores de bestias, y le da la bienvenida a su pueblo, y le dice que no esperaba que se desmayara 3 días seguidos, y recuerda el prota que el pelón le dijo que debía informarle cada 3 días sobre su trabajo, o de lo contrario, lo reportarían como desaparecido, y enviarían sus fuerzas a buscarse. El prota procede a decir su nombre y decir que era un guerrero. Se le ríen en la cara al prota. El prota piensa que dejando al pueblo de lado solo lo había derrotado un hombre, pero si empezaba a matar a los débiles, y lograr alcanzar suficiente tiempo, podría matar a Gilpod usando al dios de la guerra, pero se pregunta si esa era la única opción. En ese momento Gilpod le dice que parece que su vida debió haber ido muy mal. Le pregunta si quería ser un cazador de bestias, y le ofrece convertirse en un miembro de su ciudad, pero no sería gratis, debía pagar el precio de vivir en esa ciudad. Así que tendría que cazar a las bestias. El prota en realidad piensa que las bestias le dieron mucho tiempo cuando los mató. Gilpod se da cuenta que le interesó, y le dice que debe hacer una prueba de entrada. Una bestia monopiedra que habitaba en el bosque. El prota al ver el dibujo dice que no parecía tan difícil en realidad. El prota hacer la prueba y dice que comenzaría ahora mismo. Al verlos en persona el prota dice que de hecho medían 4 metros y siempre permanecían en grupos, y se pregunta quién demonios hizo ese dibujo. El prota se encuentra un cadáver humano, aunque estaba vestido como un cazador, era un corte hecho con un objeto afilado, no fue asesinado por una bestia. Eso lo debía haber hecho un humano, y especialmente sabía cómo usar una espada. Se encuentra con una chica en condiciones lamentables. El prota también se acerca, y le pregunta que si por su uniforme era también del pueblo de John. Ella le grita que por favor parara y que habían hecho tan mal. En eso el prota escucha voces que se acercaban. Llegan 3 tipos encapuchados y dicen que era demasiado pequeña para huir después de todo, y se pregunta quién era el sujeto que estaba junto a ella. Uno de ellos, que esa cara se le hacía familiar, era la misma cara del tipo que estaba en el póster. Louis, el coleccionista de almas, era famoso por hurgar en los cadáveres una vez terminadas las batallas. Incluso había oído que acabó con todo su escuadrón, y se salió con la suya robando toneladas de dinero. Sin embargo no esperaba encontrarlo ahí, y le preguntan qué quería que escribieran en su lápida. Los otros le gritan que los mate a todos. Cuando el otro sujeto estaba hablando sobre cómo amenazar, el prota acaba con uno de ellos fácilmente y dice que primero debía mostrar un poco más de su habilidad. Amenazan al prota con la chica, le dicen que no se mueva porque acabarían con ella. Pero el prota le avienta su espada, y dice que ya se lo dijo, así no se amenazaba a alguien. Les dice que si no querían morir se largaran. La chica le dice que si no estaba del mismo lado que ellos, entonces le pide ayuda. Un ejército del vizconde Beore había invadido ahí, pero en un instante de silencio se da cuenta que ya era demasiado tarde. Dice que todos eran demasiadas buena gente. El prota piensa en qué demonios estaba mirando. Cadáveres descuartizados, debió haber sido a un etere feroz. Todo el lugar fue cortado en pedazos. El prota le llega un recuerdo. Taeron le dice que era uno de los héroes que fueron renombrados hace medio siglo. Durante la Guerra Santa, tanto su experiencia como su habilidad simplemente era de otra raza comparada con él.
le dice que se fijara bien, esa era la habilidad definitiva que le dio el alias Taeron el Leñador, una habilidad que se llama así solo por su poder que corta a todos los humanos como un tronco dentro del rango de 20 metros como una Storm, dominio del Vizconde Borde de Selva Negra. Se escucha a gente gritando, cadáveres alrededor mientras un hombre se estaba arrastrando entre los escombros. Un sujeto le dice que parece un bicho arrastrándose. El tipo que se estaba arrastrando le pregunta si creía que estaba a salvo después de todo, si Gilpot se enteraba, pero antes de terminar la frase, un caballero le dice que no le importaba lo que el Gilpot hará y ni siquiera quería saberlo, simplemente quería matar a cualquiera que se oponga. Al vizconde, un sujeto lo llama líder Marco, le dice que le notificarán que los exploradores atacaron por el oeste, había una aldea dentro del bosque y se han enfrentado con el coleccionista de almas. Marco sabía de quién se trataba, y dice que ahora aún mejor realmente quería ver la cara de ese tipo. Gilpot le dice que el vizconde envió un ejército para perseguirlos de nuevo, pero dice que era una escala muy diferente. Recientemente habían contratado a un montón de guerreros que fueron a la guerra, incluso perdieron la guerra ya que la guerra ha terminado, estaban trayendo los guerreros restantes e iban por ellos. Había habido grandes ataques de frecuencia, pero no fueron tan grandes como para evadir los puestos. Gilpot dice que tenía que atraparlos a todos con vida y poner al vizconde en problemas. El prota le pregunta si no los iban a matar. Él le dice por qué una bestia demoníaca mataría a la gente, definitivamente no eran asesinos. Él le dice que es cierto, había un caballero muy poderoso entre los enemigos. Si era el tipo que conocía iba a ser muy difícil. Después ven a la mujer y dicen que iban a asignar los papeles para luchar, pero ella dice que nunca había luchado ni siquiera en el puesto del señor Jans. Gilpot le dice que no se trata de pelear, le dice que no se preocupe por eso, y agrega que tenía un papel directo para ella. El papel se trataba de atraer a enemigos fuera del puesto, gracias al fuego que a los enemigos les llamaba la atención. Después de hacer su cometido, el prota le dice que se esconda dentro del puesto. Los sujetos veían que solo había un tipo al frente, así que se deciden atacar, pero es ahí cuando caen en la trampa del prota. Algunos de ellos caen en un agujero profundo, así que deciden irse por otro lado donde no había agujeros, pero allí estaban esperando los Gilpot y los demás. En especial les llama la atención a alguien y se preguntan si era el tipo poderoso del que hablaba el prota. Marco les dice que corten las cuerdas a los que estaban en la trampa, pero Gilpot les advierte que si lo hacen caerían también al agujero. De pronto el prota aparece por detrás de Marco. El prota piensa que era diferente la forma en que usaba sus hachas, todo era como si Taeron, pero era incluso más rápido que él. Le pregunta si él no era Taeron, pero él le dice que cómo se atrevía a mezclar ese nombre con el de él. De pronto en el lugar aparece una bestia demoníaca. La ruta de retirada de los guerreros que habían caído en las trampas estaba siendo bloqueada por la bestia. No solo estaban usando trampas sino también estrategia ambiental. Gilpot les indica que dejen de hacer lo que estaban haciendo. Las bestias habían llegado, los estaban atacando, debían evacuar dentro del puesto formación y contraatacar lentamente. Una bestia había llegado hasta donde estaba el prota peleando aún con la bestia cerca. Ellos dos no dejaban de pelear, pero entre los dos la derrotan y dicen que los dejara de molestar. Por otro lado, una bestia que parecía gusano estaba acabando con muchos guerreros. Incluso en esas instancias el Pop salvaba a sus enemigos, daba la orden de no importaba quién sea, salvarán a todos. El prota le dice que ellos eran sus enemigos, era inútil incluso si los ayudaban, pero Gilpot le responde que nunca los juzgue por lo inútil que eran, no había razón por la que necesitaba salvar a la gente, lo que deja sorprendido al prota, pero después piensa que sus comentarios sobre salvar gente eran de conocimiento común que existe en un hombre de la moral en el mundo en el que vivía, en ese mundo como la disciplina de la caballerosidad, nunca tanto en el mundo anterior como en ese mundo, porque ese comentario digno. Gilpot, ese tipo realmente era el único caballero real que había visto en ese mundo. En ese momento Marco se le acerca a decirle que no creía que su líder realmente sepa cómo usar a la gente, y le pregunta por qué los tipos fuertes necesitaban sacrificarse para salvar a los débiles. Incluso si los salvaban ni siquiera podían hacer frente a un pequeño número de bestias ellos mismos. En vez de salvar a gente como ellos, los fuertes deberían resolver el problema y esa sería una mejor opción. El prota le grita que espere un momento, si usaba ese poder ahí incluso sus camaradas se verían afectados. Pero el sujeto tan solo sonríe y dice que estaba enterado de ello.
y reitera lo que ya había dicho, esa era la única opción. Entonces al prota no le quedó más remedio que hacerle frente, y le pregunta si ni siquiera le importaban que sus camaradas mueran. Responde que nunca había intentado matar a sus camaradas, tan solo era un método a utilizar, sería de ayuda a su muerte en ese tipo de situaciones. Le pregunta si de repente sentía empatía, había cortado miles de personas en una guerra como cortar leña. Incluso mataba a todos sus camaradas si lo necesitaba. El prota le dice que tiene razón para salvar a esa gente de la bestia que vino a matarlo, no sabía qué haría Gil Pop, pero no podía hacer esa mierda, pero como él lo había dicho estaba especializado en asesinar y le agradeció por recordarle lo que tenía que hacer, era cortar su maldito cuerpo. El prota se da cuenta que tenía 940 horas, comparado con Tairo 1 era una basura, pero seguía siendo un caballero, le daría al menos 60 horas, le dice que no era nada personal porque su vida sería servida por un bien mayor, y le encaja su espada en el pecho. Se pregunta si no estaba muerto todavía y estaba dispuesto a lanzar un ataque más. Pero en eso, en el campo de batalla, se escucha un fuerte ruido. Se trataba de una gigante bestia demoníaca que estaba arribando al lugar. El prota se pregunta de qué clase de bestia absurdamente grande era esa. Gil Pop dice que eso debería ser la una vez conocida como oso rojo, el amo de la montaña. Emergió de la montaña de roca. Se pregunta qué debía estar pasando, pero justo en ese momento Tairo 1 se levanta y le da un puñetazo al prota que lo lanza volando. Piensa que debían estar bromeando, le arrancaron el brazo y le perforaron el corazón. Se preguntaba cómo es que seguía vivo y qué demonios era eso, era similar a los monos de piedra. El tipo le dice que cómo se atrevía un simple guerrero como él a llamarlo basura. El sujeto tiene un recuerdo en el que Tairo 1 estaba enseñando a cómo usar una hacha a él mismo. Le dice que ni siquiera pudo bloquear eso, ya estaría muerto si eso fuera una pelea real. Él le pregunta que si planeaba romperle la cabeza a su hijo, y nos damos cuenta de que se trataba de su hijo. El sujeto le dice que era una cosa normal tener heridas durante la práctica, así que le pide que no sea cobarde y se levante, o podía morir en el campo de batalla como un pedazo de basura. Él debía ser el tipo al que llamaron basura, un caballero de una familia de cazadores, debe ser débil, era lo que hablaban acerca de Tyron. La razón por la que el vizconde lo aceptó fue porque su padre vendió a todos sus amigos cazadores a cambio. El vizconde le pregunta si él era el que hizo que todos sus caballeros mayores se vieran así. Marco, el hijo de Tairo 1, los guardias que lo tenían acorralado lo insultan y él simplemente le responde, y pregunta qué era exactamente lo que los caballeros aristocráticos habían estado haciendo hasta ahora, muriendo y luchando en los campos de guerra en nombre del vizconde. ¿Cómo podían los débiles como ellos juzgarlo así? El vizconde le dice que hablaba como si hubiera alguna diferencia, como si hubiera estado allí. Él le responde que era un ser mucho más digno que esos tipos porque era fuerte. El vizconde le dice que él era el verdadero guerrero. Marco, el hijo de Tairo 1, él estaría al mando de esa tropa a partir de ahora. Tiempo después el vizconde le había dado el puesto de su padre, no era la única razón para elegirlo, pero le pregunta si aún no se había enterado de la noticia. Tyron había muerto. Su hijo se pregunta si lo habían matado, él dice que no estaba confirmado, pero toda su tropa había sido aniquilada excepto por el recolector de almas Louis. El vizconde creía que Marco estaría un poco triste por la noticia de su padre, pero él dice que solía decirle que si no era lo suficiente fuerte, desaparecería como la basura. Entonces significaba que era una basura, no tenían el tiempo suficiente para llorar la muerte de una basura. Entonces le dice que en esa roca gigante que veía era el símbolo del bosque oscuro donde se alzaban las bestias demoníacas. La caza de la bestia y la recolección de los recursos esenciales le daban un montón de beneficios y recientemente habían tenido un montón de cosas en las que gastar su dinero también, así que necesitaban una fuente principal de ingresos. Le pide que elimine a los rufianes molestos del bosque y como bendición por el éxito le daría un pequeño regalo. No era nada especial, solo tenía que usarlo cuando se enfrentará a un oponente fuerte, le sería de mucha ayuda. Ahora volvemos a la batalla con el prota con su nuevo poder. Marco era más fuerte que nunca, el prota recibía los ataques y aguantaba como podía. Pregunta dónde estaba su espíritu ya que solo bloqueaba. El prota estaba en grandes apuros. En ese momento Marco carga un ataque y le grita que muera, pero cuando el ataque hace impacto, aparece Gil Pop deteniendo su ataque como si nada. Le dice que sentía interrumpir pero tenían una situación urgente ahí también y de un solo golpe lo lanza volando. El prota le agradece la ayuda pero le dice que lo pudo haber atrapado solo, y después de eso Gil Pop lo deja inconsciente.
y dice había cruzado la línea donde un cazador de bestias demoníacas puede soportar cosas. El tipo que llevaba cargando al prota se pregunta si él no se enfadaría cuando se entere o podría resentirse contra ellos por ello, pero eso no era algo que podían dejar que los forasteros manejen, era el destino que todos debían enfrentar. Si ese monstruo llegara a salir ocurriría un horrible. Incluso si morían en ese momento iba a ganar el tiempo suficiente para que los civiles se escapen. Cuando todos en el continente unieron sus fuerzas para oponerse a ellos, tuvo lugar una guerra que más tarde se conocería como la Guerra Santa. Durante la guerra, varias especies se aliaron y consiguieron hacerse con la victoria en la guerra, pero debido a los efectos de la Guerra Santa la mayoría de las especies excepto humanos se enfrentaron a la extinción. Desde entonces bestias de muñecas desconocidas han comenzado a aparecer en varias partes del continente. El emperador Tois, en persona que más contribuyó durante la Guerra Santa, ordenó a los aristócratas que se responsabilizarán de los problemas causados por las bestias, y muchos caballeros se ofrecieron voluntarios por administrar los lugares donde las bestias demoníacas aparecían con frecuencia, o para ser exactos fueron obligados a ofrecerse voluntarios. Hill Pop preguntó por qué esos jóvenes caballeros tenían que ser sacrificados, pero el emperador no respondió. Desde ese día vivió toda su vida en ese bosque como cazador, pero no se arrepintió de nada aunque muera hoy. Dice que se llevaría a uno grande con él, aunque ya así los que los esperaban eran innumerables, y podía sentir una energía desconocida pero poderosa que estaba sacudiendo la zona, y aunque no tanto como esa bestia gigante, la misma energía estaba saliendo de las bestias de ahí. Mientras que Hill Pop se pasó derrotando muchas bestias a su alrededor, piensa que las causas de las explosiones de todas esas bestias era esa bestia masiva, así que prepara un gran golpe para atacar a la bestia, y dice que no tenía idea de lo que la energía que sale de su cuerpo era, pero tenía que comprobarlo con sus propios ojos. Después de darle un fuerte golpe, ve una gran especie de diamante, y cuando estaba a punto de destruirlo, ocurre una gran explosión. Justo en ese momento el prota despierta y se pregunta qué es lo que estaba haciendo Hill Pop. Penny le explica que la bestia masiva que vieron antes se llamaba Oso Rojo, recogía étere en su piedra sagrada de su pecho, pero con ese tamaño eso ya era una catástrofe. El líder le había dicho que lo sacara del bosque ya que no quería que corriera peligro, quería ir a luchar con él. Dice que tenían que trabajar juntos. Le dice Penny que era difícil de creer pero tan solo mataba a unas cuantas bestias más. Penny lo interrumpe y le dice que por favor ayudará a evacuar a las personas que estaban fuera del bosque, y le contará al imperio sobre eso. En realidad para ese tipo de situación ya tenían un plan, pero en ese momento le arrancan a Penny una parte de su cuerpo enfrente del prota. Se trataba de Marco, quien ya estaba completamente mutado, y dice que ese era el destino de los débiles. El valor de la vida de los débiles eran solo consumibles para los fuertes. El prota estaba preocupado por Penny y él le dice que huya, tenía que sobrevivir al menos. El prota le pregunta si acababa de decir que la vida de los débiles solo eran consumibles para los fuertes. Le dice que tenía razón y piensa no olvidaría el sacrificio de Penny, a la vez que acaba con su vida. Después le dice a Marco que lo corregiría en dos cosas. Primero, lo que le hizo a Penny no fue para dejarlo descansar en paz. Segundo, no tenía que preocuparse por sí mismo porque ahora era muy diferente a él. Lo parte en dos y le dice que no se odie demasiado, usaría su tiempo mejor de lo que lo hubiera hecho. Mientras tanto Hill Pop dice que no podía retrasarlo más, debía tomar su decisión ahora. Tenía que destruirlo, así que le empieza a dar cabezazos para intentar destruirlo. No tenía miedo a la muerte, pero si colapsaron no querían imaginar cuánto se verían afectados. En ese momento escucha un gran ruido. Se trataba del prota que lo había estado buscando. Dice que se prepara porque iba a destruir todo a la vez. Le avisa al sistema que iba a cambiar de arma, y 12 horas de su vida eran arrebatadas cada segundo. Hill Pop estaba asombrado con la habilidad del prota. Ese poder no era etere, era el dios de la guerra, poder de Laum. El prota logra partir la piedra mágica a la vez que a toda la bestia y el terreno que estaba alrededor. El cuerpo de la bestia transformada se estaba destruyendo. Todos estaban felices porque era el fin y ahora estaban a salvo. El prota le pregunta algo a Hill Pop. Podría haber muerto si no hubiera venido a salvarlo, pero realmente no lo entendía, porque hizo algo tan imprudente. Podía dejarlo en manos del vizconde, pero él dice que como cazador de bestias demoníacas debía cazarlas porque le daría uno tan grande a otra persona. Y después Hill Pop le pregunta por qué estaba ahí si ya le había dicho que no era asunto suyo. El prota le responde igual porque le daría ese gran premio a otro.
para ser honesto eso realmente valió la pena, no podía simplemente ignorarlo como un cazador de bestias demoníacas. La respuesta del prota hace reír fuertemente a Hillpop, y se ofrece a enseñarlo seriamente a partir de mañana. Después de eso el prota cae al suelo cansado. Eso era lo que obtenía después de usar el poder del dios de la guerra, y el sistema le avisa que ya no podía usar la protección divina de Laum. Ahora vemos a un tipo rubio que dice que no quería trabajar, mientras que otra chica le dice que cuide sus actitudes. El sello del bosque oscuro fue hecho por la montaña de roca que los rodeaba. No sería un problema menor si eso se rompe, tal vez ellos podrían estar involucrados en ese evento. El rubio le dice que no sea demasiado estricto, después de todo solo hacía eso para distraerse de los nervios. Ya sabía lo que pasará cuando se rompa el sello. Cuando se rompa liberaría todo el poder mágico que había dentro y contaminará todo lo cercano. El entorno se convierte en la tierra de los muertos donde nada crecerá. Sin embargo, la chica dice que al parecer la situación ya se había resuelto. Pero entonces, ¿por qué ese lugar estaba tan tranquilo? Se preguntaba si habían ido al lugar correcto. Estaban en el bosque oscuro en la parte norte de Toisen y dice que al parecer estaban en una situación interesante. Mientras tanto vemos el prota, que estaba molesto porque a pesar de que buscó un día entero en el bosque solo había capturado una bestia. Ciertamente había un cambio en el bosque esos días, el número de bestias que aparecen habían disminuido drásticamente. Tal vez la bestia gigante podía ser la razón, y había otro problema que era aún más grave, porque había cambiado eso tan de repente sin siquiera decirle una razón. En ese momento llega Hillpop a decirle que le faltaba un poco de aptitud al prota, pero él se da cuenta que el viejo estaba muy entusiasmado. Aunque el incidente del berserk de esa bestia gigante del bosque oscuro se resolvió, solo fue posible gracias a un gran número de sacrificios. Compañeros muertos fueron enterrados cerca de la aldea con una breve despedida, y según el anciano los soldados de Beore fueron enterrados juntos. Penil también fue enterrado. Esperaba que pueda cocinar comida adecuada en su próxima vida. Ahora estaba siendo entrenado por Hillpop. Él estaba castigando el prota porque no era capaz de usar adecuadamente el etere, y Hillpop le pregunta si de verdad no le iba a decir cómo fue capaz de usar el poder de Dios. Él sabía que lo que vio el día que derrotaron a la bestia era claramente el dios de la guerra. Aunque el prota lo seguía negando, Hillpop lo acepta porque creía que tenía una razón. Aún así el prota no sabía cómo decírselo. El prota interrumpe y dice que era el turno de la chica de antes. Su nombre era Bel. Aunque ciertamente era una chica normal, estaban seguros de que ella era más que suficiente para ser un caballero. Bel le mostraba signos de respeto al prota, y después empieza su entrenamiento con Hillpop. Mientras estaban en su entrenamiento, los sujetos de antes llegan a interrumpir. Al parecer lo conocía, lo presenta como el principal cazador entre sus traficantes. La verdadera razón por la que fueron hasta ahí fue para preguntar si había una persona que usaba el poder de Dios ahí. Capturan a los tres con una magia de restricción. El mago se disculpa por la rudeza, era una tarea importante. Les pregunta si había tenido alguna experiencia inusual debido a la gran piedra de cristal. Esa piedra se llamaba la piedra del sellado, y esa piedra solo podía ser destruida por el poder de Dios, pero alguien la destruyó y tenían que ir a comprobar si era el poder de Dios. Hillpop le dice que sabía demasiado. Al parecer no era la primera vez que ocurría el incidente. Y Hillpop dice que si le hubieran informado que con el poder de Dios se podía destruir no hubieran ocurrido tantas bajas. Entonces Hillpop lo ataca de inmediato, pero en un instante la chica lo protege. Era demasiado fuerte solo como para detener un ataque de él. Por su forma de formar una espada de etere, debía ser de la familia Chiles el congelado, la familia de espadas más poderosas del mundo. Podían llamarla la tercera mejor espada del emperador. Hillpop la ataca inmediato para calcular su poder. Había 8 grandes familias de espadas en el continente. Entre ellas había 3 familias que habían sido oficialmente encomendadas por el propio emperador. La primera espada Kroit la eléctrica, conocida como la espada más afilada. La segunda espada Chefmon la niebla, conocida como la espada más pesada. La tercera espada la que utiliza la solidificación de étere para crear un arma temporalmente y a cambio pierde su libertad de movimiento, la espada más perezosa, Chiles el congelado. Hillpop la reta, pero cuando está a punto de atacarla, se da cuenta que ya había formado varias armas. En un instante solo se escucha un gran estruendo en el lugar. Aunque Hillpop estaba completamente a salvo, ella le dice que fue buena idea ir por su debilidad. Ella ya lo tenía sometido, y le pide les diga sobre el hombre que usó el poder de Dios. Hillpop se negaba,
y como no le daba otra opción se preparaba para usar un método agresivo, cortarle uno de sus brazos. En ese momento el prota pide que espere, y se revela como el sujeto que la usó pide que suelten a Hill Pop. Pero él pensaba que si tan solo se quedaba callado podían haber escapado con su brazo. El mago lo lleva hacia él, el prota pregunta qué le iba a hacer, él dice que con magia iba a atravesar su cuerpo, independientemente de la energía que usará donde quedaría un indicio en su cuerpo. El prota podía sentir la energía viajando alrededor de sus vasos. Mago dice que era asombroso, y después de eso suelta las ataduras. La chica se disculpa con Hill Pop por su grosería. El mago le pide hablar al prota a solas un momento. El prota le pide hablar ahí mismo, pero él dice que eso sería problemático. Le dice al oído que si su suposición es correcta era de otro mundo, la piedra de sellado después de la guerra religiosa para evitar que los poderes del diablo se esparcieran, y había algunas piedras ocultas alrededor del mundo. Una de ellas se encontraba en ese bosque oscuro. El mago le pregunta al prota por qué está usando el poder de Dios a pesar de que era un caballero que podía usar étere. Pero de alguna manera la montaña rocosa fue destruida y la piedra selladora desapareció sin dejar ninguna evidencia. El mago le pregunta al prota por qué está usando el poder de Dios a pesar de que era un caballero que podía usar étere. Normalmente el poder de Dios no podía coexistir con el étere, y era por eso que la mayoría de la gente ni siquiera sabía sobre el uso del poder de Dios como étere. El prota ya lo estaba suponiendo, porque había un mensaje que decía que todos los éteres eran reemplazados debido a la santidad cada vez que usaba el tiempo, ya que la mayoría no entiende qué tipo de poder está usando. Como él decía, era un tipo de poder que era conocido por unas pocas personas, pero como se había dado cuenta que no era de ese mundo, el mago le pide al prota que haga una oración para ver su conexión con Dios, aunque él no tenía ninguna comunicación con él, más bien era una especie de trato. Así que el prota ofrece una oración. De repente se encontraba con él. Él era el dios de la riqueza y de la vida el que respondió a su llamado. El prota quería estar con Laum, pero el dios le explica que no respondería a su llamado, porque había actuado unilateralmente sin escuchar sus peticiones, y también había negado el trato. Ese dios lo iba a reprender por su pereza, pero ahora veía que había llegado a ese mundo en un estado inestable, debía ser castigado por ese asunto, pero antes lo ayudaría un poco. Comenzó la restauración del sistema. Estaba sorprendido por el estado en el que estaba el prota. La fuerza sagrada de Mersila, sea el étere, poder mágico o la fuerza sagrada, las energías fundamentales no están destinadas a ser poseídas en el cuerpo de una persona al mismo tiempo, y sin embargo ese hombre estaba absorbiendo las energías de los diferentes dioses como si nada. Por otro lado, Hill Pop le pregunta a Jim por qué ese hombre estaba de repente buscando al hombre que está usando el poder de Dios, pero ella responde que solo era su sirviente y no cuestionaba sus acciones. Aún así, Hill Pop había oído que era para evitar una amenaza potencial para ellos, pero él estaba seguro de que no iba a pasar gran cosa, porque si le pasaba algo al prota tendría que pagar el precio por meterse con el miembro de su pueblo. Aunque por ahora se iba a calmar y esperaba que no ocurriera nada grave. Bell le pregunta a Jim cómo hizo la espada brillante que tenía en la mano. Hacia un momento, le dice que se basa los círculos mágicos grabados en sus manos, se llamaban estigma, la cual es la clave para hacer la espada de étere. Étere tiene la característica positiva que repele y la característica negativa que atrae. Si tallan algunos caminos con tere en su cuerpo, el étere circulará a través de esas direcciones y le permitirá hacer uso de habilidades especiales que no son usualmente permitidos. Ella era especialista en materialización. Bell, entusiasmada, le pregunta a Hill Pop si no tenían algo así también, pero él responde negativamente. Le dice que no todo mundo puede grabar los hechizos y la fuerza se construye con su esfuerzo y constancia, no solo con unos dibujos en su cuerpo. En ese momento llega el prota junto al mago y dice que creía que ya estaba todo arreglado. Realmente logró usar el poder de los dioses, así como el étere era capaz de manejar esas dos energías diferentes al mismo tiempo, y lo más sorprendente aún es que el brote estaba conectado a varios dioses. Sin duda era un ser especial. El prota no era un hereje, fue un tipo amable que destruyó la piedra selladora, y le pregunta a Hill Pop por qué no se retira también. Desde que la piedra de sellado desapareció, las bestias demoníacas en ese bosque comenzarán a reducir, se habrán ido totalmente en unos años. Aún así, Hill Pop decide quedarse ahí. Ahora nuevamente caballeros de Beore habían ido hasta donde estaban ellos. Realmente no entendí por qué llegaron, pero vemos que todos juntos estaban en una fiesta en el pueblo.
cuando el prota estaba solo. El mago se acerca para darle algo, un cartel de se busca. La deuda era de 8.000, pero el dinero buscado era de 20.000 más después de confirmar la identidad de traerlo vivo. En ese momento al prota le aparece un aviso del sistema que le informaba que la misión de restauración había sido completada, junto a otro que decía que la misión principal iba a comenzar. El prota le pregunta a Gilpop y a Teso el mago si sabían lo que era una jare nocturna. Gilpop le tapa la boca al prota y le dice que tenga cuidado con lo que dice. La misión del sistema era encontrar el jare nocturna. Afortunadamente los otros no lo habían escuchado. Él se pregunta qué era lo que estaba pasando, porque todos habían reaccionado así que el mago le explica. Los tres dioses que protegen a la humanidad son Laum, el dios de la guerra, Mercilla, la diosa de la abundancia, Charlotte, el dios del orden y la humanidad. Una vez lucharon contra el dios que mencionó por el bien de la humanidad, y ahora se refieren a los enemigos de la humanidad como dios maligno. Muchos eruditos en el pasado mencionaron el nombre de ese dios y tuvieron finales desafortunados. Pronunciar el verdadero nombre del dios maligno enemigo de la humanidad constituye blasfemia. Si cometes blasfemia te encontrarás con los juzgadores. Si resulta ser cierta la blasfemia, los implicados se enfrentarán a una ejecución espantosa. Entonces Gilpop le pregunta por qué mencionó el nombre de ese dios maligno. No quería entrar en detalles, pero ahora tenía una razón para buscar esa entidad conocida como el dios maligno. Es algo que había decidido por él mismo. Había estado viviendo sin un propósito hasta ahora, solo viviendo por vivir, y hoy a través de Teso había entrado en contacto con los dioses, dándose cuenta de que habían estado interfiriendo en su destino, así que desde ahora en adelante quería averiguar qué clase de dios y qué es lo que querían y qué debía hacer. Gilpop piensa para sí mismo que si el prota trataba de decir que podría incluso luchar contra los dioses, el prota no lo quería decir, pero le dice que el momento de partir había llegado rápidamente. Sin otra opción, Gilpop dice que se dirija al reino de Cetria, un reino fundado por dragones y humanos. Puede que allí encuentre pistas sobre el dios maligno. Era una leyenda, pero dicen que el dios maligno tomó la forma de un dragón. Además, en ese reino tenían una fe débil en los tres dioses. Debería poder obtener información sobre el dios maligno con relativa libertad. Al día siguiente Jim se encuentra con Belle entrenando desde la mañana. Ella sí tenía alguna razón para querer hacerse más fuerte, y responde que si tenía poder nada la presiona. Entonces Jim le da una espada como regalo, pero cuando le empieza a hablar justo se empieza a romper, y el prota se da cuenta que Belle justo en ese momento había usado Etere. No había pasado tanto tiempo desde que le enseñó. Gilpop era una niña con un talento extraordinario. Por su parte Teso y Jim también se irían del lugar porque no les gustaba estar mucho tiempo en una posilga. Teso le da un regalo al prota, un estatus de cliente estimado de los comerciantes de cuernos de alto nivel. Guilford le da una bolsa llena de materiales ligeros y valiosos de los monstruos. El prota piensa que hace 2 meses había sido el tiempo pasado con ellos. Hace 2 meses luchaba solo sin confiar en nadie, pero ahora después de 2 meses, ya no estaba solo. Guilford le pregunta si algún día volverá y le dice que podía volver cuando él quería. Nada dura para siempre. Pensé que al final se iría de este pueblo, solo que sucedió un poco antes, es lo que piensa Guilford. Pero alguien más los estaba observando. Dice que la oscuridad volvería pronto, en cualquier momento y en cualquier lugar. Podría ser que la piedra del sello del bosque negro desaparezca sin ningún logro, pero había surgido una variable inesperada, un hombre que ejerce el poder de Dios. Debían mantener un ojo en sus movimientos, podría ser un obstáculo importante para sus futuros planes. Entonces se preguntaban hacia dónde se dirigía ahora. Se dirigía hacia el centro de Cetria. Alguien sentado en un trono dice que los hombres de Cetria se estaban volviendo aburridos de todos modos, y dice déjalo venir.